Desde el norte, un espacio que busca enriquecer la conversación fotográfica con las singulares perspectivas e inquietudes propias del norte de México. En esta temporada especial, Monterrey en la Bienal de Fotografía, participamos en el programa público de la 21ª Bienal del Centro de la Imagen. Acompáñenos en conversaciones íntimas con artistas de Monterrey para conocer de cerca su experiencia en esta importante bienal. Hola a todos, todas, bienvenidos una vez más a otro episodio de Monterrey en la Bienal del Centro de la Imagen. Hoy nos acompañan dos artistas que fueron seleccionados en la 17ª Bienal del Centro de la Imagen y son Jesús Leos Rodarte y Rosy González. Es importante recordarles que este es un espacio de diálogo para personas que recién se inician en la fotografía contemporánea puedan aprender de la experiencia de otros. A mí me gustaría puntualizar y agradecer que atiendan a esta invitación porque creo que su experiencia va a enriquecer el conocimiento para aquellos que todavía tienen dudas de aplicar a la Bienal. Entonces, vámonos de lleno. Me gustaría empezar con la primera pregunta y es, ¿por qué aplicaron a la Bienal y qué significó en ese momento, en el 2016, haber aplicado a esta convocatoria? Yo apliqué porque, bueno, de entrada, pues muchas gracias por la invitación y a todos, a todas, todos. Yo apliqué porque sentía confianza en mi proyecto. Acababa de egresar de la Facultad de Artes Visuales y ya lo había llevado a revisión con algunos artistas y tutores, como el colectivo estético Unisex, Futuro Moncada y Lorena Estrada, quien fue mi maestra en la facultad cuando yo era estudiante y me alentó mucho a participar en convocatorias. Me acuerdo que esa vez, pues me alentó a participar en el programa de fotografía contemporánea y que también apliqué y ahí tuve la fortuna de, una vez que entré al programa, pues tuve la oportunidad de mostrarle mi proyecto a curadores y a fotógrafos. Algunos eran como Javier Ramírez Limón, Irving Domínguez, Patricia Mendoza y Alejandro Cartagena. Y me acuerdo que Alejandro Cartagena me dijo algo sobre mi proyecto, que también me había dicho alguna vez Heriberto García Martínez, que también le mando un abrazo, eh, hace algún tiempo antes, y es que a quien en esos momentos me dijeron, estas fotos, guárdalas, son como para una bienal. Entonces yo me acuerdo que me sorprendí mucho y cuando vi la convocatoria que estaba abierta, pues me acordé de eso y pues las mandé, ¿verdad? Y pues participar en esta bienal con mi proyecto Shoe Feasting of Desire era especial porque era mi primera vez que aplicaba y que quedaba. Ya había expuesto en diferentes partes otras fotos, otros proyectos, pero nunca en un evento así de importante. Sentía que era una oportunidad única para presentar mi trabajo en la Ciudad de México y en el Centro de la Imagen, y me tocó hasta eso, o nos tocó hasta eso, una bienal padrísima porque también te producían la pieza. Yo me acuerdo, yo lo mandé todo digital y tenías que especificar cómo querías presentarla. En mi caso, después de reunirme con los curadores, que fueron Amanda de la Garza e Irving Domínguez, que también les mando un abrazo si por ahí nos están escuchando, pues decidimos presentar después mi serie en un formato de cajas de luz. Y pues bueno, ya estando allá en la inauguración y pues pude conocer artistas que no me habría imaginado conocer. Me acuerdo mucho de, por ejemplo, Lourdes Grobet, que también quedó seleccionada y la tengo muy presente porque conversamos en la plena inauguración. Me acuerdo que ella presentaba una pieza muy tecnológica, creo que tenías como que asomarte como por un agujero. Me acuerdo que horas antes incluso, pues tuve que realizar este viaje de Monterrey a la Ciudad de México y me acuerdo que muy cerca de donde me estaba quedando incluso estaba el espacio de Hidra Fotografía. Entonces pues me di el tiempo de pasar a saludar y hasta conocí a Ana Casas. Me acuerdo que le dije, soy Jesús Leos de Monterrey, vengo a la Bienal, le dije, y me felicitó y todo, bien buena onda, la verdad, y pues una gran experiencia. Hola, muchas gracias Victoria y Eduardo por invitarme a participar en este podcast que me encanta.
Pues en mi caso, ¿por qué apliqué a la Bienal? En esa época de mi vida yo acababa de salir del programa de fotografía contemporánea. Me acuerdo que trabajaba mucho con Javier Ramírez Limón, que era mi maestro y que fue maestro del PPC. Y él me acuerdo que me decía, aplica a todo lo que puedas aplicar. O sea, cualquier convocatoria que veas, tú anótate, manda a todo. Eso es lo que les toca hacer ahorita. Y me acuerdo que también en esa época Alejandro Cartagena me decía, Rosy, de cada 10 aplicaciones que yo hago, me seleccionan el uno. Entonces ahorita te toca aplicar en todas. Entonces yo hacía eso, aplicaba a toda convocatoria que me encontraba. Y la Bienal era para mí como algo que tenía que hacer. O sea, y la verdad apliqué sin pensar que me fueran a seleccionar. O sea, apliqué porque tenía que aplicar. O sea, era como algo, un must que tenía que hacer. ¿Y qué significó para mí en mi carrera? Pues para mí fue una experiencia muy, muy bonita, de la cual tengo recuerdos muy gratos, desde principio a fin. Me tocó trabajar con Amanda de la Garza y con Irving Domínguez, que la verdad los aprecio muchísimo, a los dos les tengo muchísimo cariño y me siento muy afortunada que me haya tocado trabajar con ellos. Porque me acompañaron de la mano de una manera muy, muy padre, la verdad, muy, muy padre. Aprendí mucho de ellos. Y a la vez también me tocó conocer a gente maravillosa que estuvo seleccionada, al igual que yo, en esa Bienal, que esa Bienal fue como que una Bienal muy escandalosa, entre comillas. Le llamaron la Bienal de la Ruptura, éramos muchísimos los artistas, había muchos proyectos diferentes, y hubo proyectos que la verdad a mí me encantaron, me quedé muy enamorada de ellos, que proyectos de los cuales se hablaba, cada quien hablaba de su vida, de su cotidianidad, y se me hizo muy interesante. O sea, por ejemplo, un proyecto que me llamó muchísimo la atención de esa Bienal fue el de Isolina Peralta, una mujer de 105 años que tuvo un proyecto que se llamaba Punto Ciego y que hablaba sobre la memoria y comparaba su memoria con la memoria fotográfica, que me parecía maravilloso. Y así como ella, muchos otros más, que realmente para mí fue muy padre. Jesús, Rosy, nos gustaría pasar ahora al proceso creativo. En el caso de Jesús, un proyecto donde documentó interiores de zapatos. En el caso de Rosy, un proyecto donde utilizó screenshots de WhatsApp. ¿Cómo fue para ustedes decidir que estas imágenes tan tal vez cotidianas podían ser parte de un proyecto artístico? Bueno, pues en mi caso en particular, mis proyectos hablan de mi cotidianidad y yo me refiero mucho a las cosas que me pasan día a día. Y en esa época yo hablaba mucho de, por ejemplo, la manera nueva de comunicarnos, del WhatsApp, de cómo estaba llegando esa nueva manera de decirnos las cosas y cómo se estaba empezando a utilizar mucho WhatsApp en lugar de una llamada telefónica. Y también hablaba de esta gran cantidad de imágenes que se estaban empezando a producir. Entonces, de alguna u otra manera, había situaciones que me llamaban mucho la atención, que eran estos mensajes que yo de repente recibía, que yo decía, ay Diosito, o sea, ¿cómo es posible que me digan esto por WhatsApp en lugar de hablarme por teléfono y darme una mala noticia o una noticia fuerte? Y de esa manera se empezaron a convertir estos mensajes en obras de arte. O sea, como que yo decía, este mensaje tiene demasiado valor y lo veía así como una pieza de oro en cuanto al valor que tenía, y de esa manera lo construía en unas placas de metal para representar lo importante o lo fuerte que eran estos mensajes que se mandaban por WhatsApp. Y de la misma manera lo combiné con estas piezas esas fotos que me tomaba todos los días y que se empezaban a acumular estas grandes cantidades de imágenes que había en todos los teléfonos. Me acuerdo que esa idea la trabajé con Antonio Molina en el PPC, y entonces combiné esas dos cosas, esta nueva manera de comunicarnos con esta gran cantidad de imágenes, y de esta manera salió el proyecto. Bueno, en mi caso, esta serie yo me animé a hacerla tiempo después de conocer el proyecto de Un año de basura de Richard Mosca, en donde él documentó una foto de su bote de basura de la cocina cada vez que se iba llenando, y después de que su pareja murió, él hace una reflexión muy interesante y muy poética al enunciar una comparación de los basureros como cementerios.
está como muy interesante. Y eso me recuerda que eso me amplió el panorama de mis referencias fotográficas. Ya me gustaban Anne Golding, Nick Knight y todos los fotógrafos que han colaborado con Björk. Pero digamos que el proyecto de Richard me acercó más a conocer la fotografía que conocemos hoy como fotografía contemporánea, sin saber que se llamaba así. Y sabía que artistas como él y como Andrés Serrano hacían una fotografía que yo creía y he creído que es en la relación de la fotografía como arte contemporáneo. Pasan los años y estando en la facultad realizo los primeros borradores de esta serie, capturando diferentes interiores de zapatos que presentarían la bienal titulada Shifting of Desire, como lo mencionaba hace un momento, pero que anteriormente le había dado otro nombre, le había puesto conservatorio, como haciendo alusión a una cosa que resguarda, que conserva, en este caso, el calor que dejan los pies de hombres en el calzado cuando recién te los quitas. Ya ves que te los quitas y pones la mano y sientes calientito. Bueno, me encontré al hacerlo e introducirme con mi cámara en cada tenis, con una serie de imágenes abstractas de cómo se ven por dentro cada zapato, cada tenis. Y así hay unos muy atractivos porque pues tenían lengüetas de colores, hay unas lengüetas como azules y unas muy atractivas. Incluso me tocaron unos crocs también donde ahí pues metí mi lente, ¿verdad? Pero todo en conjunto resultó en una serie de imágenes también misteriosas, este, que también provenían de esta acción de pedirles que se quitaran el calzado y que me dejaran tomarle foto por dentro. Y siempre lo relacioné como con mi propio fetiche de pies. Yo creo que eso lo hacía más genuino porque también era explorar algo muy íntimo desde mi lente y no saber con qué imágenes me iba yo a encontrar. Hoy lo veo más como si las imágenes fueran una acción o el resultado de una acción de entrar en la intimidad del otro por sus zapatos. Siguiendo en esta misma idea, en la necesidad de tener algo que contar, ahora también quisiera preguntarle a Rosy y a Jesús algo que está muy vinculado con la práctica fotográfica, que es el manejo de la técnica, pero que cuando lo llevamos al ámbito de la fotografía contemporánea, hay como un sector que dice, esta foto vale porque es técnicamente perfecta, y hay otro sector que no entiende ciertas imágenes porque no respetan ciertas técnicas al momento de ser producidas. Entonces, yo quisiera preguntarle a ustedes cómo fue ese momento de elegir imágenes que a lo mejor técnicamente pudieran verse deficientes, pero que conceptualmente tenían mucho peso. ¿Generó alguna incertidumbre al momento de presentarse a la Bienal? Bueno, no, yo no soy muy clavado en lo del tema técnico, si lo que en este caso los que nos escuchan, si lo que necesitas decir en tu proyecto, sea danza, coreografía, fotografía, pintura, etcétera, requiere una gran calidad técnica, pues adelante. Pero si no, pues sé lo más genuino que tú eres. En este caso, yo no me preocupé o dejé de hacerlo si me salía alguna imagen de esta serie un poquito borrosa, porque la acción o el proceso de la acción la consideraba aún más atractiva, como un instante que no lo ensayas. Y eso se lo aprendí a Nan Golding. En la otra pregunta que comentas sobre cómo manejé la posible incertidumbre de aplicar un trabajo que pudiera ser percibido como poco técnico, yo creo que ese tema pues me fue persiguiendo muchos años, incluso en la parte de mi práctica donde yo soy coreógrafo y artista de danza. Ya no me pasa, bueno, al menos creo que ya no me pasa, es que siento porque yo busco ser más libre, como una toma de decisiones y ver qué tan riguroso, en el caso de los que nos escuchan, qué tan riguroso eres contigo y con tu trabajo, qué tan exigente eres contigo, pero aún así sin dejar de ser un profesional de la imagen. Siento que depende mucho de cómo es tu trabajo y de qué y cómo lo quieres decir. Esta serie, por ejemplo, que presenté, yo no la hice para quedar en la Bienal, y si quedaba, qué bueno, y si no, era un proyecto que de cualquier modo traía en relación a mi deseo, que lo trabajé y puse en forma en el 2015 y que tarde o temprano iba a seguir adelante, como lo ha sido y como han sido mis demás proyectos. Yo tampoco hice este proyecto para que ganara en la Bienal.
las cosas así se dieron. El proyecto del poder de lo indisoluble es un proyecto muy grande, muy grande. De hecho, siguiendo con las preguntas que nos hiciste, Victoria, yo, si hoy vuelvo para atrás, lo que pienso es que hubiera hecho mi proyecto mucho más grande, o sea, lo hubiera expuesto mucho más piezas de las que presenté. Es algo que siempre se me ha quedado en mí. Mi propuesta era unas placas de metal junto con fotografías que yo tomaba con mi celular. Entonces la parte técnica no me preocupaba tanto porque eran fotografías tomadas con el celular. Esa parte de la impresión fotográfica, esas fotografías, en este caso en particular, el centro de la imagen se encargaba de eso. Y las placas de metal, esas sí las producí yo, que tampoco me preocupó la parte técnica porque era algo que yo había hecho y me gustaba cómo quedaban. Muchas gracias por compartir. Y justo me gustaría comentar lo siguiente. Ambos dicen que sus proyectos no fueron explícitamente hechos para la Bienal. Pensando en ello, ¿qué creen ustedes que fue lo que resonó en el jurado para que fueran ustedes seleccionados? En mi caso en particular, yo pienso que mi tema era un tema muy contemporáneo, o sea, un tema muy actual. O sea, aunque hablara de mi cotidianidad, estábamos hablando de una nueva manera de comunicarnos que en esa época, en el 2016, como que empezaba, o sea, ya tenía tiempecito, pero como que empezaba un poco más. Entonces yo creo que al jurado le llamó la atención eso, que era un tema actual, del que no se hablaba, o no se había hablado mucho, y creo que por eso me seleccionaron. Bueno, a mí me pareció interesante que me eligieran, ya que vengo también, como mencioné, de estar más activo artísticamente en el campo de la coreografía y la danza. Y cada vez que incursiono en alguna convocatoria, siempre busco presentar cosas diferentes, eh, que sé que tienen mi asunto o que tienen pues mi cosa, ¿verdad? Es como una estrategia mía que he venido haciendo. A los de visuales les digo que también soy de danza, pero a los de danza les digo que también soy de visuales. Hoy me sitúo más como en la performance y mañana pues no lo sé, ¿verdad? Yo me transformo como en lo que necesito decir. En este caso, usé la fotografía como un medio para expresar mi deseo. Y continuando con esto, ¿qué consejo le pueden dar a las personas que quieren aplicar a la Bienal? Mira, el consejo que les daría es que apliquen al Bienal, que organicen bien su folder, que hagan una carpeta donde diga, esto es lo que estoy aplicando, y que no se detengan, que apliquen, o sea, no pasa nada, el no ya lo tienen, o sea, el no ya lo tienen, que si tienen un proyecto que les gusta, organícenlo, estructúrenlo y mándenlo. Bueno, yo les diría que articulen muy bien sus imágenes, ordénenlas así como en una mesa, véanlas como de fuera. Si de repente ustedes tienen por ahí algo que consideren que es válido, importante, pero que no están seguros, igual y déjenlo reposar el tiempo que necesiten dejarlo reposar, pero que reflexionen qué quieren comunicarnos, que se pregunten a todos los que nos escuchan qué relación tiene lo que quieren presentar con lo que ustedes son. Muchísimas gracias, Jesús y Rosy. Me emociona escucharlos. Me encanta que desde el norte se puedan aprender de las experiencias de artistas como ustedes. Como bien dijimos, este es un espacio para personas que se están iniciando, puedan descubrir que hay mucho para contar y que para que eso que desean contar comience a circular, es necesario entrar en este proceso de profesionalización de la práctica artística. Creo que para Lalo, para mí, esta ha sido una conversación increíblemente enriquecedora y con esto nos vamos despidiendo. Les agradezco muchísimo su participación. También a mí me gustaría agradecerles por haber aceptado participar en este podcast. Creo que sus comentarios y sus experiencias enriquecen el conocimiento de la práctica fotográfica que se hace desde el norte. Y ojalá las personas que nos escuchen encuentren en sus proyectos el entusiasmo o la posibilidad de animarse a participar en la Bienal. Les agradecemos muchísimo el que estén con nosotros y lo que han compartido. Muchas gracias, Jesús Leo Rodarte, Rosy González.
Recuerden dejarnos muchos comentarios. Muchas gracias igualmente a ustedes, a Eduardo, Victoria, Rosy, un gusto estar el día de hoy con ustedes y gracias por la invitación, mil gracias. Igualmente, Lalo, Victoria, muchísimas gracias. Disfruté mucho esta plática. Gracias por todo. Chuy, gracias. Pues no nos queda más que decir, hasta luego. Bye. Monterrey en la Bienal de Fotografía es una actividad que forma parte del programa público de la 21ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. No olviden dejarnos sus comentarios. Síganos en Instagram como @desdelnorte_fotografía. Hasta la próxima.